Hola, bienvenidos a un nuevo estudio, comentario de la porción semanal. En esta oportunidad estudiando la Parashat Pinhas. En español, ¿cierto? Se le tradujo como Finés o Phineas. Y Pinhas, ¿quién fue Pinhas? Boca de serpiente. Un nombre, ¿cierto? Adecuado para un personaje como el que estudiaremos. Em, una persona, ¿cierto? Que uno podría decir hoy por hoy un radical, un fanático, una persona impulsiva, pero que pese a todo eso, ¿cierto? Pudo aplacar la ira del Eterno, pudo celar, dice, el celo de Dios y mereció un pacto de paz. Muchas veces hay actos, ¿cierto?, que pueden parecer actos bruscos, radicales, que a lo mejor irrumpen, pero que también muchas veces pueden traer una paz. Entonces, aquí en esta porción, ¿cierto? Tenemos una continuación, bueno, de lo anterior, porque la porción hablaba, ¿cierto? La anterior sobre el caso de Pinhas. Y bueno, aquí se corona con el premio, en el fondo, que el Eterno le da. Recordamos también que anteriormente, en este libro, ¿cierto? Se había tocado el tema de Balak, Bilam, este rey Balak, ¿cierto? De Moab, que había intentado destruir a Israel a través de eh, intentar maldecir al pueblo de Israel recurriendo, ¿cierto?, al profeta pagano Bilam o Balaam. Sin embargo, él no pudo maldecir al pueblo de Israel, al contrario, ¿cierto? En el momento en que el Eterno se posó sobre él, su presencia cayó sobre él, no pudo hacer otra cosa sino bendecir al pueblo, como estaba dicho, bendeciré, ¿cierto? A los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y serás un pueblo bendecido. Em, y lo que Dios ha bendecido, no puede maldecirlo, ¿cierto? El hombre. Y menos por herramientas santas, ¿cierto? Como la profecía, en este caso. Em, bueno, recordando, ¿cierto? Eso, finalmente Bilam dio un consejo que era en el fondo hacer caer a los hijos de Israel, a los jóvenes, a los hombres, a través de la idolatría y la inmoralidad sexual. De hecho, la trampa está que a través, ¿cierto? Eh, de la atracción, ¿cierto?, sexual, llevarlos a la idolatría y que eso hiciera que finalmente no cayera, ¿cierto?, Israel por un efecto externo, sino por un problema interno. Muchas veces, ¿cierto? Em, Uno le pide al Eterno, guárdanos de todo mal, guárdanos, ¿cierto?, de lo que acecha afuera de nosotros, de los enemigos, de los que nos rodean. Pero a veces, ¿cierto? El enemigo está dentro de nosotros. El mismo problema, ¿cierto?, de Israel era Israel mismo. Esa plaga resultó en una muerte de 24.000 hijos de Israel, israelitas. Y esto solo se detuvo cuando Pinehas tomó, ¿cierto?, la lanza, y es decir, tomó la ley en sus propias manos, ejecutó, ¿cierto?, a dos líderes, em, de las familias, ¿cierto?, privilegiadas prácticamente que estaban de Israel, que estaban involucradas en esto, a Zimri, ¿cierto?, príncipe de Shemeón, y a Cosbi, una princesa madianita. Y ese acto hizo que se detuviera, ¿cierto?, una feroz plaga que estaba azotando al pueblo de Israel. Por este acto celó, ¿cierto?, el celo de Dios, es decir, lo que estaba haciendo Dios, él también lo sintió. Sintió, ¿cierto? Podríamos decir, el enojo, la ira por el pecado que Dios tenía, y él también actuó. Así como Dios estaba actuando, también actuó él. Y el hecho de ver, ¿cierto?, que una persona entre el pueblo de Israel actuara como Dios estaba actuando, en el fondo en este momento trayendo, ¿cierto?, un castigo, un juicio, él también, ¿cierto?, actuó y tomó y ejecutó juicio en sus manos, llevado, ¿cierto?,
el Espíritu del Eterno. Y de esa manera, ¿cierto? El acto quedó sellado ahí como en el fondo Pinhas fue una herramienta del celo de Dios en medio de Israel. Para demostrar también que, así como los israelitas fueron desleales, infieles al Dios de Israel, prostituyéndose, ¿cierto? De manera física y a su vez de manera espiritual, con los ídolos, ¿cierto? De las madianitas, por ejemplo. También había uno dentro del pueblo de Israel que no lo hizo y no se dejó llevar, ¿cierto? Por la infidelidad, sino que al contrario, su fidelidad fue totalmente hacia el Eterno y en el fondo fue solo fiel hacia él y hacia el resto que no lo hizo, fue duro. Ejecutó sobre ellos su ira, su enojo, porque no fueron fieles. ¿Ok? Entonces, como dice Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, apartado mira de los hijos de Israel, porque él fue tan celoso de mi honra entre ellos como yo, y no los acabé en mi celo a ellos. Y la palabra ahí para celo es quiná. Y quiná es celo, como nosotros lo entendemos, pero connota una pasión, que puede ser muchas veces bien encaminada, pero también puede ser mal encaminada. Ahí hay una pasión. Fue Pinhas el que se llenó, ¿cierto?, de ese enojo contra el pecado, contra la infidelidad. No, ¿cierto? No se enojó simplemente porque estaba muriendo, sino por el acto mismo, ¿cierto? Por la raíz del problema, que era la inmoralidad sexual. Y por ello, ¿cierto? Él actuó atravesando, como dice la escritura, de una manera explícita, ¿cierto? Atravesándolos a ellos dos, en el fondo por eh, su vientre. De tal manera, ¿cierto? De terminar con la profanación del nombre del Eterno en medio de ellos. Por tanto, dile que estoy haciendo un pacto de paz con él y con su descendencia y tendrán un sacerdocio perpetuo porque tuvo celo por el honor, por la honra de su Dios e hizo expiación por los israelitas. Cubrió faltas a través de su acto. En el fondo, su acto justificó que se detuviera el resto, ¿cierto?, de la plaga que estaba ocurriendo. Expió. Hizo algo que debieron haber hecho ellos y que nadie fue capaz de hacer, él lo hizo. Como dice el Salmo 106, Pinhas se puso de pie, intervino y la plaga fue detenida y le fue contado como justicia para las generaciones venideras. Le fue contado, dice, como justicia. Así como dice la escritura que a Abraham le fue contado por justicia su fe, el salir, ¿cierto?, de su tierra y creer en las promesas de Dios. También a Pinhas le fue contado por justicia el hacer un acto radical, cortar de raíz, ¿cierto? Y en el fondo enjuiciar a los príncipes que estaban motivando también, ¿cierto?, a que el resto del pueblo también hiciera estos actos. Es decir, si el pueblo estaba desbandado, lo mínimo, ¿cierto?, es que los líderes no los tuvieran. Pero como los líderes estaban también desbandados, todo el pueblo se justificaba en que, pero ¿cómo no voy a poder hacer esto si hasta ellos lo hacen? Este fue el gran problema, ¿cierto?, que hubo en el caso de Pinhas, punto de Baal peor. Esto, ¿cierto?, se repite hasta el día de hoy. En efecto, muchas veces las personas justifican sus actos porque los líderes lo hacen. Pero ¿cómo si ellos roban, por qué yo no voy a robar? Pero ¿cómo si ellos, cierto, hacen este daño, por qué yo no lo voy a hacer? Y todos hacen esto. Y si ese ejemplo, cierto, viene desde las autoridades, por supuesto que va a ser un serio problema. Porque va a haber una libertad, ¿cierto? Si los líderes llaman a la violencia, por supuesto que la gente puede llegar a caer en la violencia. Los líderes, ¿cierto?, llaman
al robo, pues la gente también, o a permitir el robo, la gente también va a actuar conforme a ello. Es aquí, cierto, la importancia también de la opinión y de la posición de los líderes. ¿Cierto? Aquí en esta parasha se menciona también el caso de Koraj. Muchos casos polémicos, ¿cierto? Dentro de la Torá. Koraj, la rebelión de Koraj. Cómo el liderazgo de Koraj llevó, ¿cierto? También a otra matanza, a otra plaga en medio de Israel. Porque fue el líder, ¿cierto? Que quiso rebelarse en contra del sistema que Dios había establecido. Y quiso menospreciar los méritos de aquel que Dios, ¿cierto?, colocó y que realmente tenía mérito, ¿cierto?, para estar en su posición, porque siempre veló por el cuidado del pueblo y ellos quisieron hacerle ver que en realidad no es que velara por el cuidado del pueblo, sino que velaba por sus propios intereses. Moshe, ¿cierto? Todos somos santos, todos somos aquí y allá. ¿Por qué eres tú el que se levanta contra nosotros cuando en realidad era Moshe el que intercedía por ellos? Que dejando de lado su propia vida, era capaz de decirle al Eterno, bórrame de tu libro, pero perdona a este pueblo. Entonces líderes que no reconocen, ¿cierto?, los méritos de aquellos que están, ¿cierto?, en una posición porque Dios los colocó allí. Y aquí líderes, ¿cierto?, que con su ejemplo permiten que el resto, ¿cierto?, justifique sus actos. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen. Entonces Pinhas llegó y cortó con esto. Dijo, no puede ser. No puede ser que los príncipes del pueblo de Israel, en este caso un Rubenita, Rubenita, ¿cierto? Eh, Perdón, me confundí entre Simonita o Rubenita. Si no me equivoco, estoy bien. Rubenita. Perdón, un Shimonita. Un Simeonita. Ahí está. Pensaba que me estaba equivocando, me estaba equivocando. Entonces, un príncipe de la tribu de Shimón, y que quizás cuantos otros más, ¿cierto? Cayeron en una falta, lo cual justificó el que el resto estuviera en la misma falta. Por lo tanto, ¿quién podía detener esta acción del pueblo desbandado? ¿Acaso las autoridades eran autoridad moral para detener aquella inmoralidad que estaba ocurriendo en medio de Israel? Si las propias autoridades también estaban haciendo esto, los propios príncipes y jefes de esa tribu y de otras, ¿cierto? ¿Quién iba a frenar eso finalmente? Si Moshe actuaba, Moshe generalmente, ¿qué es lo que hacía? Le intercedía por el pueblo. No hagas esto. Pero realmente ya la mortandad y la plaga era tan grande que iba a causar mucho dolor y el tema es, ¿cuándo va a parar esto? Y fue uno propio del pueblo de Israel el que dijo, no puede ser. Que siempre en el fondo estén pasando estas cosas y el Eterno siempre tenga que recurrir a esto y ninguno de entre nosotros tenga la capacidad de frenar estas acciones. Y Pinhas fue aquella persona que frenó, ¿cierto?, el pecado en medio de Israel con un castigo ejemplar. Un castigo ejemplar como muchas veces aparecen en la Torá, para que quedara, ¿cierto?, como un antecedente para el resto del pueblo. Entonces ahí el problema, ¿cierto?, está, como mencionamos, cuando las autoridades o los líderes avalan, o ellos mismos, ¿cierto?, están en inmoralidad, quizá en corrupción, en violencia, y ellos avalan esto. ¿Qué pasa con el resto del pueblo y de la gente? También se justificará tras los dichos o los hechos de las autoridades. Es ahí, ¿cierto?, la importancia moral y ética que tienen que tener los líderes. Muy importante. Que a veces no se trata solamente de mérito profesional, por ejemplo, llegar a una posición de liderazgo, sino que también tiene que haber una autoridad moral para llegar a ciertos lugares, porque si no, todo el resto, ¿cierto?, de hacia abajo dudará, desconfiará y actuará conforme a lo propio que piense, ¿cierto?, cada uno. Y no se sujetarán, por ejemplo, a una ley. Entonces, ¿cómo el pueblo se va a sujetar a la ley de Dios
ni siquiera son capaces, ¿cierto?, de sujetarse a una buena acción o a detener, ¿cierto?, su corazón de ciertas cosas. ¿Cómo se van a someter a la ley de Dios si no son capaces de vivir en paz o de no hacer lo que el Eterno prohibió estrictamente y lo repitió muchas veces? O sea, desde Moshe, desde que salieron de Egipto, que viene diciendo no tendrán Dios ajeno delante de mí. Sabiendo esto, fueron, ¿cierto?, tras las madianitas. Entonces, Pinhas es un líder que irrumpió, porque de hecho también en esta parashá aparecen varios nombres interesantes como Peretz, que significa eso, irrumpir. O Fares, que se le traduce así, como irrumpir. Hay, ¿cierto?, una irrupción de Pinhas, y en el fondo él hizo cesar esto porque él castigó a los que, en su ejemplo, ya no podían corregir sus acciones, ya estaban haciendo una acción mala. El resto del pueblo ya iba a justificarse tras esto siempre. ¿Ok? Entonces muchas veces el castigo, ¿cierto?, del Eterno se vio en la plaga hacia los que cayeron en esto, pero en realidad el que llevaba responsabilidad sobre todo esto eran los líderes. Estaban también tras esto y cayendo en el mismo pecado. Porque si los líderes, ¿cierto?, no hubiesen caído en esto, pues obviamente en el momento en que los hijos de Israel hubiesen, a lo mejor todos los que cayeron en esta falta, hubiesen tenido un castigo por parte de los mismos líderes, a lo mejor no hubiese habido una mortandad. Pero como ni los líderes podían actuar, ¿cierto?, corrigiendo esta acción, y hay, ¿cierto?, el celo divino en que esto no paraba y nadie lo frenaba. Y vino Pinhas y lo frenó. ¿Ok? Así que con esto llegamos, ¿cierto?, a otra de las partes de la Torá donde se nos menciona casos de rebelión, casos de actuaciones, ¿cierto?, que tuvieron que ser radicales dentro de la Torá y que trajeron una consecuencia que a simple vista no parece muy, muy lógica, la paz a través de la violencia, pero efectivamente así sucedió. Ahora, ¿qué más podemos decir frente a esto? Llevamos esto a em, un plano desafiante. Estaba leyendo un artículo y decía un profesor de un instituto bíblico. Llegaron, ¿cierto? Tenían su clase y muchos jóvenes llegaron, jóvenes nuevos estudiando. Y en una clase, estudiando sobre la Torá o el Pentateuco, le hacen una pregunta simple y directa. Profesor, em, ¿cómo puedo iniciar mi ministerio? ¿Dónde partir? ¿Cómo partir a iniciar mi ministerio? Tan sencillo como eso. El profesor le contestó de forma simple y directa: encuentra una pareja que esté fornicando en una habitación en un hotel, toma una lanza, derriba la puerta y entra en su habitación. Mientras estaban conociéndose, si me entiendes, toma la lanza y traspásalos. Le dice, un ejemplo un poco, eh, podríamos decir fuera de contexto, como un profesor bíblico le está diciendo esto a este joven. ¿Qué puedo hacer para iniciar mi ministerio? Le está diciendo, bueno, haz algo como lo que hizo Pinhas. Ahora, obviamente este joven se quedó sorprendido por la respuesta, ya que no era realmente lo que esperaba. Entonces le dijo, no entiendo por qué me dice esto. Y él le responde, bueno, eso le funcionó a Pinhas, ¿no? Claro. Le funcionó, ¿cierto?, a Pinhas este acto. Ahora, ¿por qué le funcionó a Pinhas este acto? Cuando vamos, ¿cierto?, a leer este texto, cuando vemos la historia, cuando realmente vemos ahí, y estoy estableciendo con Pinhas un pacto de Shalom, Brit Shalom, para él y su descendencia, que es un Atolam, un sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo de Dios. Inmediatamente podríamos decir que su servicio a Dios, su ministerio,
su servicio a Dios, fue lanzado, ¿no? En ese momento él destacó y fue lanzado, como hoy día se lanzaría a lo mejor un proyectil, o como uno dice, bueno, algo fue lanzado, algo fue estrenado, algo comenzó. Por eso lo que le pasó a él con la lanza, ¿no? A través de ese acto con la lanza, también su ministerio y su, digamos, su relación con el Eterno fue lanzada a lo alto, inmediatamente, a través de esta acción. Ahora, dice la parashá anterior, cuando Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen vio lo que estaba sucediendo. Se levantó en la asamblea, tomó la lanza en su mano, fue tras el varón de Israel en la tienda y traspasó el vientre del israelita y de la mujer. ¿Cuál es el punto ahí? En el fondo. Simbrí y la mujer madianita, Cosbi, ¿cierto? Él atravesó literalmente, ¿cierto? Con una lanza a estas dos personas. Ahora, ¿qué dicen, por ejemplo, los sabios frente a esta situación? Los rabinos tienen un dicho. Pinhas es Eliyahu. Es una contraparte del profeta de la tormenta y el fuego, dicen ellos. Tiene como el espíritu de Eliyahu, decían ellos. Es como el profeta de la tormenta y el fuego. Ciertamente era un apasionado. Y a través, cierto, de este acto apasionado logró un pacto de paz. Y Rashi comenta al respecto que ¿por qué Dios tomó una actitud tan amistosa con Pinhas diciéndole ahora vamos a tener una relación de paz eterna entre nosotros? O sea, no nos vamos a pelear. Prácticamente somos amigos. Vamos a tener siempre una buena relación. ¿Y por qué Dios toma una actitud tan amistosa con Pinhas a través de un acto que podríamos llamar violento? Decía que esta palabra, ¿cierto?, del Eterno fueron para Pinhas. Hay quien dice para frenar cualquier intento de venganza del resto del pueblo de Israel o, por ejemplo, del resto de los simeonitas, ¿cierto? Simonitas. En el fondo, por haber matado, ¿cierto?, a uno de la tribu, a un jefe, un príncipe, los otros israelitas hayan visto este acto y hubiesen querido matar, ¿cierto?, a Pinhas. Tomar venganza, así como lo dice la Torá, ¿cierto? Cuando alguien mata a otra persona, se puede buscar, como lo era la costumbre en la época, venganza, ¿cierto?, sobre esa sangre derramada. Entonces hay quien dice que cuando Dios dice estas palabras, establezco mi paz con él, sacerdocio perpetuo, es para que nadie, a través del acto que hizo, le quitara ni su vida, ni lo ahuyentara, ni le recordara, ¿cierto?, durante su vida lo que él había hecho. Por eso, pacto de paz, o sea, que nadie te moleste. Nadie te molestará, así como Israel le dijo, no vendrán fieras contra ti, ni nada, ¿cierto? Te acechará, estarás tranquilo. Nadie en el fondo va a poder hablar en contra de lo que hizo Pinhas, de tal manera que a él lo arrinconen, ¿cierto? O lo interroguen. Y por otro lado también el sacerdocio perpetuo, de tal manera que su servicio a Dios nadie lo ponga en duda, de que él hizo lo que hizo por honor de Dios, el Eterno. Lo hizo por honrarlo a él. Por lo tanto, su sacerdocio es fijo y permanente. Nadie puede poner en duda su posición como sacerdote. Pero como él mató a una persona, ¿cómo un sacerdote va a ser alguien que mató a otro? Alguien podría decirse, ¿no? ¿Cómo tenemos ahí un sacerdote? Miren el sacerdote que tenemos. Mató a uno de los príncipes. Y ahí está. Y por eso dicen algunos que el Eterno pronuncia estas palabras, ¿cierto? Para establecer a que Pinhas y todo lo que hizo y todo lo que él hacía y haría, lo hizo por honor a Dios. ¡Wow! Son grandes palabras, ¿no? Realmente.
Uno podría analizar qué significa pacto perpetuo, sacerdocio perpetuo, o sea, un pacto de paz, sacerdocio perpetuo. Pero más allá, claramente estableció de que él lo que hizo fue en honor al Eterno. Entonces, esto lo protegió a él, lo cubrió. Em, y por ejemplo, la, la, de- la Biblia completa judía de David Stern comenta y dice que esto podría haber desencadenado una guerra civil entre las dos prestigiosas familias. Por ejemplo, entre los simonitas y entre los levitas. Porque claramente, si una tribu tenía su jefe y la otra tenía su jefe, y uno llegó y mató al jefe del otro, es como las clásicas películas del oeste. El que mata a una familia, todo su hijo y su descendencia viene después a querer vengarse contra esa familia. Y esas familias están peleadas eternamente. Como típica película, ¿no? Que a veces pasa. Y claro, esto pudo haber ocurrido perfectamente en ese tiempo. Una pelea y una división entre el pueblo de Israel, entre estas dos tribus. Una pelea permanente. Es ahí, ¿cierto? Que la palabra shalom en el texto masorético aparece allí. Ya cuando uno lee la palabra shalom en el texto de la Torá, el texto masorético, eh, resulta que hay una letra que en el fondo está rota dentro de la palabra shalom. Cuando aparece la palabra shalom, se ve como que estuviera como rota la palabra. No está como completa. Y dicen ahí que eso significa que en el fondo la paz fue alcanzada por medio de violencia. Pero no es una paz plena, completa. No es la forma ideal de alcanzar la paz a través de la violencia. ¿Podría alcanzarse paz a través de violencia? Podría, pero no es el método ideal. Y solo podría alcanzarse a través de violencia si se apunta bien a la raíz del problema, como lo hizo Pinhas, con el espíritu correcto. Si no, las consecuencias de un acto violento probablemente nunca sean la paz. ¿Ok? Entonces, em, salvo alguna interrupción en los días de Elí, el sumo sacerdocio y el sacerdocio estuvo en la familia de Pinhas hasta la época de la destrucción del templo prácticamente. Es decir, su memoria se recordó mientras prácticamente estuvo el templo Bet HaMikdash en pie. Incluso, como dice ahí, Pinhas se puso de pie, como dice el Salmo, intervino para que se tuviera la plaga y fue contado por justicia de generación en generación, para siempre. Entonces, este acto reafirma de que su servicio a Dios, su sacerdocio es perpetuo. En el fondo, su pasión, su entusiasmo excesivo, incluso su imprudencia, aunque parezca así, es algo digno y tiene mérito para recordarlo por todas las generaciones. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo puedo iniciar mi ministerio? ¿Cómo puedo comenzar a servir a Dios? Preguntará alguien, ¿cierto? ¿Será Pinhas un ejemplo para una persona que quiera servir al Eterno con este acto tan radical? Bueno, todas las veces en las cuales una persona se ha, digamos, lanzado a la vida, se ha lanzado a emprender, se ha lanzado a formar una familia, se ha lanzado a servir a Dios. Todas las veces cuando alguien se prepara, se dispone y se lanza al mundo del trabajo, al estudio o a lo que sea. Obviamente cuando uno comienza una tarea, los corazones, ¿cierto?, están esperanzados. Cuando uno termina algo y empieza otra cosa, siempre hay un mensaje de aliento, de esperanza. Ahora que culminamos una parte, iniciamos otra, tenemos todas las ganas, las herramientas, podemos partir. Y siempre, ¿cierto?, hay en nosotros y en nuestros corazones un deseo de servir a Dios. Y en el fondo, incluso más allá del deseo que tenemos hacia Él, hay un deseo de que en la vida de poder vivir, de poder hacer algo con lo de uno.
Y cuando nos enfocamos hacia Dios, por supuesto, es virtuoso. Pero hay en nuestros corazones pasión. Porque no podemos negar, ¿cierto?, que ya seamos creyentes o la gente que no es creyente, uno puede ver cuando la gente hace las cosas con pasión, con entusiasmo. Y realmente cuando uno logra lanzar su entusiasmo, ¿cierto?, y unirla en el fondo a su vocación de vida, es que en ese momento puede tener éxito. Podría, ¿cierto?, apuntar a que la persona alcance en el fondo ese éxito que tanto se habla muchas veces y que la escritura dice, y todo lo que haces prosperará. Hay una palabra que es la palabra vocación, por ejemplo, que se utiliza muchas veces para hablar de esto. La palabra vocación viene de la palabra voz. Y es una voz que uno escucha, podríamos decir, en nosotros. Uno escucha una voz dentro nuestro. Nosotros entendemos, ¿cierto?, que esa vocación o lo que mueve nuestros corazones, como dice la escritura, es Dios el que pone el querer como el hacer en el corazón de la persona, por su buena voluntad. Es su voz, es su espíritu, el que nos habla. Cuando escuchamos la voz que nos habla de Él, que viene de Él, que sabemos que no es nuestro corazón el que habla, sino que es Él el que nos está hablando a nosotros, y cuando le hacemos caso, en ese momento, ¿cierto?, somos lanzados, catapultados, ¿cierto?, a poder realizar realmente lo que tenemos que hacer cuando escuchamos esa voz interna en nuestros corazones. Y eso fue lo que escuchó Pinhas. Quizás muchos de nosotros escuchamos: Dios te da paz, tranquilo hijo, a lo mejor esto está bien. O palabras así, pero también podríamos escuchar, como lo hizo Pinhas, escuchar el celo de Dios, escuchar el enojo, porque él escuchó en su interior, ¿cierto?, el enojo que había en el corazón del Eterno, a través del Espíritu. Y él logró entender, ¿cierto?, lo que había en el corazón del Eterno, porque él escuchó la voz. Él fue obediente en este sentido. Todos pudieron haber escuchado, ¿cierto?, la voz del Eterno y la ira y el enojo, y haber podido decir qué podemos hacer en el fondo para cambiar esto. Pero solo fue Pinhas el que oyó la voz, el que actuó. Quizá el resto vio la ira del Eterno, vio el enojo, vio la mortandad y tuvieron temor. Pero el temor no nos hace poder actuar. Al contrario, con el temor nadie actúa. Preferimos escondernos, echarnos hacia atrás, y no seguir atendiendo la voz y el llamado o la vocación por la cual hemos sido, ¿cierto?, llamados por Dios. Muchos son llamados, dice la escritura, pocos escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre ser un llamado y un escogido? Bueno, aquí fue Pinhas un escogido. Quizás todos escucharon la voz del Eterno y la voz de la ira, pero el que actuó fue Pinhas. Por lo tanto, a él fue escogido para el sacerdocio perpetuo, para el pacto de paz. Porque obviamente el Eterno, luego del castigo a sus hijos, por supuesto que él anhelaba estar en paz con sus hijos. Y fue a través de Pinhas por quien lo logró, en el fondo, establecer nuevamente la paz entre Israel y el Eterno. Entonces, muchas veces nos doblegamos nuestras acciones a veces a lo que otros quieren, a lo que otros dicen, a lo que está afuera, o a los que nos desaniman, a los que nos incitan al mal, y preferimos escuchar esas voces. Eso le pasó al pueblo de Israel, a esos jóvenes, hombres, escucharon otras voces que les hablaban, ¿cierto?, a ellos. Pero Pinhas fue capaz de acallar las voces de aquellos que lloraban y lamentaban la muerte, las voces de aquellos que incitaban al pecado, las voces de aquellos que tenían temor del Eterno.
por lo que estaba sucediendo. La voz de aquellos que estaban callados incluso. Del silencio. Escuchó la voz del silencio también de aquellos que no hacían nada. Y sobre todo escuchó la voz de Dios. Que tenía un celo por que sus hijos no le estaban siendo infiel a él. Y él actuó en ese momento. Solo escuchó la voz del Eterno, que le inspiró a actuar de esta manera. Dijo, yo voy a hacer esto para que no se profane más el nombre del Eterno. Porque él está también sufriendo con esto. Obviamente. Era el Eterno, ¿cierto? El que estaba siendo dañado, porque a lo mejor si Dios no estuviera en esa escena, los chicos de Israel pudieron haber hecho todo eso sin ninguna consecuencia. Se hubiesen mezclado entre ellos y ya. El punto es que estaban siendo infieles. Y por causa, ¿cierto?, de esas mujeres estaban cayendo en idolatría y apartándose de oír la voz del Eterno, prefiriendo oír la voz de la seducción del mundo. Entonces, Pinhas fue capaz de acallar las voces y de seguir la vocación o el llamado que Dios le estaba haciendo a él. Y que estaba haciendo en ese momento. Y es algo importante para nosotros el día de hoy, que seamos capaces de escuchar lo que Dios está hablando en este momento, en este tiempo. ¿Qué es lo que Él busca de nosotros? Hay muchos que a lo mejor están oyendo las voces de inestabilidad, temor, de incertidumbre, los cambios, a lo mejor las críticas que hay para todos lados hoy día. Pero ¿cuántos hoy día están siendo capaces de oír la voz del Eterno? Y lo que Él quiere para nosotros, para nuestra familia, para nuestras vidas. Y que pese a toda la interrupción que hay en el mundo, Él nos quiere también lanzar hacia el objetivo, hacia el llamado con el cual Él nos llamó a nosotros. Cada uno de nosotros, nuestras vidas, nuestras familias. Pero ¿quién de todos nosotros está siendo capaz de oír la voz, la cual Él habla al corazón? La clave, ¿cierto? Como ahí decía este caso, realmente es oír la voz del corazón. Está Dios hablando allí. Empezar a callar las voces nuestras, nuestros temores, nuestras cosas, y empezar a oír lo que Él está diciendo, lo que se vive en el momento. ¿Y acaso Él no ha hablado tantas veces a nuestra vida? ¿No nos ha hablado a través de la Escritura? ¿No nos ha dicho qué hacer? Entonces, si creemos que a lo mejor en un momento hay momentos de guardar silencio, de dejar de actuar, puede ser. Pero también tenemos las herramientas para actuar. Y la diferencia de los llamados a los escogidos son los que actúan. No es solamente, ¿cierto?, esperar, escuchar, oír, sino que actuar conforme al llamado. ¿De qué le sirve a una persona tener vocación, por ejemplo, de ser un bombero? Tiene la vocación de apagar incendios porque quiere ayudar a la gente a través de ese acto. ¿Y de qué le sirve a la persona una vocación si nunca trabaja, por ejemplo, siendo bombero? Si nunca se entrena, si nunca se prepara. ¿De qué sirve la vocación? ¿De qué sirve el llamado? Si en realidad no se practica, de nada. Por lo tanto, el llamado, la vocación que tenemos cada uno de nosotros, el llamado es actuar. Ser un escogido, ¿en qué sentido? Cuando uno escoge a alguien, por ejemplo, cuando pongamos en el caso de un equipo deportivo. Si alguien quiere cambiar las cosas, ¿a quién va a escoger en su equipo a lo mejor para colocarlo ahí como de titular? A alguien que sepa, por ejemplo, hacer los puntos. A alguien que marque una diferencia. A alguien que corra lo más que pueda. A alguien que sabe que lo va a tratar de hacer bien. Que va a ponerse ahí o que no se va a mover de la posición en la que le digo. Uno escoge. Pues también el Eterno tiene, ¿cierto? Nos llama, pero también nos escoge para ponernos en ciertos lugares y situaciones. El punto es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos acallando las voces de nuestro alrededor?
para poder entender la voluntad del Eterno en nuestra vida, o nos llenamos de voces, de temores, de dudas, de inconsecuencia, de inmoralidades, quizá, que no nos permiten a nosotros prosperar, salir adelante. Estamos perdidos, pensamos que Dios no nos contesta. Dios nos habla, nos ha hablado muchas veces, nos llama. ¿O acaso nos servimos al Eterno porque tenemos una vocación de servirle a Él? ¿No somos todos, hermanos, miembros de una familia de la fe porque Dios nos ha llamado, ¿cierto?, a servirle a Él? Es lo que nos une, la vocación, el servicio a Él. Eso es lo que nos une a Pinhas. Alguien podría decir, no me comparen con Pinhas, un hombre violento. ¿Qué es lo que, en el fondo, cuál es nuestra... ¿por qué podemos ser parte de la misma familia de la fe con Pinhas? Porque él escuchó la voz del Eterno, que se lamentaba, que tenía rabia, ira en ese momento, y él actuó conforme a esa voz. Es que nosotros atendamos, ¿cierto?, el llamado que el Eterno nos hace. Ese es el propósito. Y eso es lo que nos une con Pinhas, a cada uno de nosotros. Y no solamente a nosotros, ¿cierto?, para dar una vuelta del punto de vista de los creyentes. No solamente el Eterno llamó, ¿cierto?, a Israel como solo Israel, sino que también el Eterno nos llamó a cada uno de nosotros para unirnos, ¿cierto?, a su pueblo Israel, para poder, ¿cierto?, actuar y poder unirnos, ¿cierto?, a esta familia de la fe. Y cuando nos preguntamos, ¿y de dónde viene la voz? Generalmente, ¿cierto?, la voz viene de la boca, ¿ok? Aquí sale, ¿cierto?, la voz. ¿Y dónde está la boca? En la cabeza, ¿no? Bueno, de la misma forma, ¿cierto?, vemos en esta parashá que ¿a quién pone como cabeza para guiar al pueblo de Israel en adelante? Viendo, ¿cierto?, que los hijos de Israel se desviaban, dejó a Yehoshua bin Nun, a Josué, cierto, hijo de Nun, quien no se desvió en el caso de los espías, quien escuchó claramente lo que tenía que ir a hacer a la tierra y volvió, y de lo que realmente escuchó aquí, de eso habló Yehoshua, ¿cierto? Y lo puso como cabeza de la congregación o de la asamblea del Eterno. Y la palabra, ¿cierto?, asamblea, generalmente en hebreo se le llama kahal o edá, ¿ya? Que tienen un sentido similar. Eso es una asamblea o congregación. Y dice el libro de Hechos 7:38, este es aquel, ¿cierto? Es aquel, hablando de Moisés. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto. ¿Y qué dice ahí? Este es Moshe que estuvo en la eclesía en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres que recibió palabras de vida para darnos. Y esa traducción de Hechos 7:38 en la mayoría de las Biblias no dice, ese es Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto, sino que dice la congregación en el desierto. Pero convenientemente en otros versos donde la palabra eclesía en griego aparece, lo traducen como iglesia. Pero aquí cuando dice la iglesia del desierto, la traducen como congregación. ¿Por qué hacen esto? Finalmente, ¿cierto?, para tratar de marcar una diferencia entre el llamado que tienen los, digamos, por así decirlo, Israel, los judíos, y el llamado que tiene la iglesia. Un poco parte, ¿cierto?, de lo que hemos nosotros tratado de superar, ¿cierto?, esas diferencias. Esa teología del reemplazo. Eso que en realidad trata de decirle a la gente, no oigas la voz que Dios no está hablando en la escritura. Ahora oye esta otra voz que te está haciendo un llamado diferente, ¿no? Tenemos que tener cuidado también con esto, porque la teología del reemplazo, o el llamado supersesionismo también, lo que hace es cambiar la voz y el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas.
El Eterno quiere que guardemos, ¿cierto? Su voluntad. Pero no quiere, ¿cierto? Que nos separemos o nos desunamos como familia de la fe. Quiere, ¿cierto? Que tanto nosotros, que nuestra cabeza, que es el Mesías, sea nuestra guía, la voz que nos lleve, ¿cierto?, hacia adelante. ¿Y a quién le llamó, ¿cierto?, en la Escritura la congregación del Mesías? Tanto a judíos como a gentiles. Cada uno de nosotros somos parte de la asamblea o la congregación del Mesías. Parte también de los llamados de las promesas. Dice, ustedes los que antes no tenían Dios ni tenían ley, han sido llamados, ¿cierto?, injertados en Israel. Son hijos de Abraham por la promesa. Y también pueden acceder a las promesas y a todo lo que Dios habló. Y pueden también junto con nosotros tener la vocación con la cual Dios ha llamado a su pueblo Israel hoy día. Y a través del cuerpo del Mesías que está dentro de las promesas, ¿cierto?, que Dios ha hablado a su pueblo Israel. Y que somos parte en el fondo de la familia de Israel, ya sea que alguien sea judío o no, hemos recibido el llamado de Él, porque Dios ha hablado a nuestros padres de muchas formas, de muchas maneras. Nos habló a los patriarcas, habló en el desierto, habló a Moshe por la Torá, habló a los profetas y también habló por medio del Hijo, de Yeshua. Y a través del Hijo, Él nos ha llamado a nosotros para hacer su voluntad y ha sellado en nuestro corazón su Ruach HaKodesh, la promesa del nuevo pacto, para que nuevamente nos conectemos con la voz que Él nos habla a nosotros. Y así nosotros podamos, ¿cierto?, encaminarnos en el mismo destino. En el fondo es el propósito del Eterno, junto con Israel, salvación, pero también a marcar una diferencia. Que seamos dentro del mundo quienes oyen la voz del Eterno y la ponen por obra. Quienes oyen, ¿cierto?, lo que Él habló, que ellos estudien sus palabras y la pongan por obra. Si ya lo que hemos sido llamados, y por eso somos llamados, es para poner por obra su palabra. Muchas veces estas teologías impiden que la gente, y si la gente se pone un tope, cuando Dios le dice, haz esto, no, pero no tengo que hacer esto. En el fondo, si Dios nos ha llamado, hay que hacerlo. Esa es la gran diferencia, ¿cierto?, entre el resto de las personas y a los que el Eterno nos ha llamado. Y nos ha escogido para que actuemos y hagamos conforme a su voluntad. Ya no somos extranjeros, dice la Escritura, ni advenedizos, ni conciudadanos, sino conciudadanos del reino. Así como Shaul era ciudadano romano, no porque naciera en Roma, sino porque él era judío, pero nació en una ciudad, ¿cierto?, donde se le permitió la ciudadanía romana. Así también a los no judíos se les ha permitido estar dentro de la familia de Israel sin ser judíos y también recibir parte del llamado de Israel. Hermanos, atendamos la voz y sepamos oír también a quién es la cabeza de donde viene esta voz, que es el Mesías. Como dice la Escritura, Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, el que es desde el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Porque dice la Escritura, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también levantó al Mesías. ¿Y cómo se llama este Pinjas? Boca de serpiente. Nos recuerda, ¿cierto?, cómo realmente él escuchó, por así decirlo, al que se levantó a la boca de serpiente. El que escuchó al elegido, escuchó la voz de Dios, ¿cierto? Y realmente lo miró, ¿cierto? Y oyó la palabra del Eterno. Y así actuó. Porque como el marido es cabeza de la mujer, así el Mesías es cabeza de la eclesía o la congregación, la cual es el cuerpo y él es su salvador. Y todos nosotros tenemos que oír su voz y ponerla por obra. Si nos cuesta entender este acto de Pinjas, tenemos que verlo a la luz, ¿cierto?, de aquel que logra oír la voz del Eterno y acallar todo el resto de voces. Porque así tenemos que actuar nosotros. A lo mejor el Eterno no nos va a pedir algo tan radical o de esta manera. Pero si no somos capaces de oír la voz del Eterno, quizás la paz y el servicio a Dios que queramos prestar no va a ser como el de Pinjas, que alcanzó y su ministerio alcanzó también su plenitud. ¿Cómo puedo empezar mi ministerio? ¿Cómo puedo servir a Dios de buena forma? Oigamos su voz.
Nada más que eso. Oigamos su voz, pongámosla por obra. De esa manera, ¿cierto? Como Pinhas hallaremos paz y nuestro servicio será próspero ante él. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.